El capítulo 13 fue el último capítulo que nosotros vimos. Pero antes tenemos que ir un poquito atrás al 12. En el 12 vemos el fracaso de Satanás. Satanás fracasó de varias formas. Fracasó en su intento de eliminar a Cristo, ya sea impidiendo su nacimiento o ya sea matándolo tan pronto naciera. Fracasó persiguiendo a la mujer. Fracasó persiguiendo la simiente de la mujer, la cual tampoco no logró matar porque huyó al desierto y en el desierto fue protegida por el Señor. Y fracasó en la gran batalla en el cielo contra Miguel y sus ángeles. Y en ese fracaso le costó bastante. ¿Por qué? Porque fue lanzado de los aires, fue lanzado a los cielos. Y hubo una gran alabanza en la tierra, tan pronto él fue en alabanza en el cielo, cuando él fue lanzado. Porque ya el acusador de nuestros hermanos ya no estaría más. Por fin. Pero también como un gran lamento para la tierra. ¡Ay! De los moradores de la tierra. Porque Satanás descendía con gran ira sobre todo lo que estaba en la tierra. Luego vimos el capítulo 13. En el capítulo 13 vimos dos figuras tenebrosas que estudiamos el jueves pasado, que es la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta. Hoy continuamos, ya cerramos lo que es ese gran paréntesis, y ese paréntesis lo llamamos los 7 personajes místicos o los 7 personajes simbólicos. ¿Alguien recuerda los nombres? Como a modo de repaso. ¿Cuáles son los 7 personajes místicos del libro Apocalipsis? Si le hacemos esa pregunta. Número 1, comienza el capítulo 12. Capítulo 12. Vi aquí en el cielo una gran señal. Una mujer. Esa fue la primera señal. La mujer. Cuando le señales, son personajes místicos. La mujer que estaba vestida de sol con la luna debajo de sus pies. Amén. Segunda señal. El dragón que se paró frente a ella. Tercera señal. El hijo varón. Cuarta señal. Miguel y sus ángeles que estaban en el cielo. Quinta señal. La simiente de la mujer que fue perseguida por el dragón cuando vio que la mujer huyó al desierto y no pudo alcanzarla. Y ya la sexta señal está comenzando el capítulo 13. ¿Qué vio? La bestia. Amén. Y la séptima señal fue otra bestia que le llaman el anticristo. Amén. Ahí tenemos los 7 personajes místicos del libro Apocalipsis. Y fue necesario mostrarlo en este paréntesis antes de revelar los juicios finales de las copas de Dios. Hoy en el capítulo 14 vamos a ver 3 cosas. Número 1, vamos a ver el cántico de los 144,000 sellados. Número 2, ¿qué veremos? El anuncio de los 3 ángeles. El anuncio de los 3 ángeles. Y cuando usted le hable, ¿usted lee el Apocalipsis? Sí. ¿Usted recuerda el anuncio de los 3 ángeles? No, nunca hemos oído hablar de él. Entonces usted no ha leído el Apocalipsis. Amén. Porque lo central en el capítulo 14 es el anuncio de los 3 ángeles. Y luego tendremos la visión de la tierra que es cegada. Y es importantísima esta visión. Muy importantísima para comprender el libro de Apocalipsis. Pero comencemos por el principio. El cántico de los 144,000. Y lo vamos a ver en Apocalipsis 14, verso 1 hasta el 5. El verso 1, ¿qué me dice? Después miré aquí. Después miré aquí. El cordero. El cordero. ¿Quién? El cordero estaba ahí, ¿correcto? Estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Qué más dice? Y con él 4,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Tenían el nombre de él, de Cristo, y el de su padre, ¿dónde? En la frente. Escrito en la frente. Y así cuando usted le pregunte cuál es el sello de Dios, ya usted lo sabe, porque ahí lo dice. Apocalipsis 14:1 me dice cuál es el sello de Dios. ¿Qué tenían los 144,000 en la frente? El sello de Dios.
Entonces Apocalipsis 14:1 dice que tenían el nombre de Cristo y de Dios escrito en su frente. Así que ese es el sello, amén, ese es el sello de Dios con que son estampados estos 144,000. Hay una gran discusión teológica con respecto a este grupo de 144,000. Algunos como que se quedan atrás en el curso o no vinieron ese día, no aquí nosotros. Yo digo los teólogos, amén, que nos ven tal vez por las redes sociales. Algunos dicen que no saben quiénes son este grupo. Otros dicen que son los mismos 144,000 de Apocalipsis 7. ¿Qué usted cree? ¿Son los mismos? Yo creo que no. ¿Son los mismos que son sellados en la frente? No. 12,000 de cada tribu de Israel. Yo creo que ¿O es un grupo diferente? Lo mismo, porque el número es igual. 144,000. Y Apocalipsis 7 me dice que tomaron 12,000 de cada tribu de Israel. Y que Apocalipsis 7 me dice también que estamparon el sello de Dios en su frente. Entonces, y que me dice que estos son los que siempre están con el Cordero. Así que en Apocalipsis entero solamente hay un grupo que le llaman los 144,000. No hay más grupos, no hay dos grupos ni tres grupos. Un solo grupo, podríamos decir, de creyentes, correcto, que le llaman los 144,000. Pastor, una pregunta. Dígame. Pero estos dicen que estos nunca se habían casado. Vamos ahí. Okay. Ahí, exactamente. Correcto. Ahora, el otro tema de muchos es que dicen, ¿dónde estaba Cristo parado? He aquí, dice, después de esto, después de la visión que tuvo de la bestia y el falso profeta, amén, después de esto aquí miré, el Cordero estaba en pie en el monte de Sión. ¿Cree usted que es literal o que también es una visión? Pero es una visión de lo que va a pasar o está pasando en ese momento. Muchos dicen, está pasando en ese momento. Pero si está pasando en ese momento, no se explica. Porque el Señor viene en el capítulo 19. No sé si me entienden. ¿Cuándo aparece en el libro Apocalipsis la segunda venida de Cristo en gloria? En el capítulo 19. ¿Y en cuál estamos? En el 14. Entonces, a esto le llaman un recurso literario, como usted conoce la pintura retórica. Correcto, ¿lo conocen? Se llama prolexis. Prolexis es una visión por adelantado de algo que va a pasar, como hacen las películas. Amén, que te dan por adelantado lo que va a pasar. Analepsis es la visión pasada, que luego comienza a correr y se une con el presente. Como vimos en Apocalipsis 11, de la mujer y el dragón, su lucha, que comenzó desde el Génesis, que es una analepsis, una visión pasada, o un recuento histórico, y termina en el futuro con la batalla del dragón y Miguel en el cielo. Esos son recursos que se usan mucho en la Biblia, y aquí lo encontramos varias veces en el libro Apocalipsis. ¿Cómo se llama esta parte, esta figura? Prolepsis, con P. Prolepsis. Prolepsis es una visión adelantada de lo que va a pasar. Cuando Cristo venga, ¿dónde va a estar? En el monte de Sión. Aleluya. Ahí va a estar con los 144,000. Y ahí vemos esa visión gloriosa, una prolepsis de lo que va a ocurrir. Amén. No es que ocurre en ese momento, en este mismo orden cronológico, porque Cristo retorna por segunda vez en Apocalipsis capítulo 19. Amén. Amén. Entonces, seguimos con el versículo 2. ¿Qué me dice? 2 y 3. Y oí una voz en el cielo con estruendo de muchas aguas. Sigan. Y con sonido de un gran trueno. Como sonido de un gran trueno. ¿Esta voz son voz de mártires o son voz de ángeles?
Sigamos leyendo. Y la voz que oí era como de arpista. Arpistas. Que tocaban sus arpas. Leanlo completo. Y la voz que oí era de arpistas que tocaban sus arpas. Sigan. Y cantaba un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y cantaban un cántico nuevo. ¿Dónde estaban? Delante Delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y delante de los 24 ancianos. O sea, ese cántico lo escuchamos en el cielo. ¿Correcto? ¿Qué más dice? Y nadie podía perder el cántico. Nadie podría perder el cántico sino solamente aquellos 144. amén. Ahora, nadie podía aprender ese cántico que se escuchaba en el cielo sino solamente los 144,000. Primera pregunta. Esa voz que se oyó en el cielo, ese cántico, ¿eran de los 144,000? Sí. ¿Qué dice al final? Nadie podía aprender ese cántico, sino solamente ellos. O sea que no eran ellos que estaban cantando. Ah, no eran ellos. Ellos lo estaban escuchando y ellos podían aprender ese cántico y cantar, pero no eran ellos que estaban cantando. Esa voz que escuchamos del cielo, porque los 144,000 están en la tierra, y la voz se escuchó en el cielo, la oración es en el cielo. Recuérdense que los 144,000 estaban en la tierra. Amén. ¿Me escuchan? Amén. Y como están en la tierra, entonces esta adoración la escuchamos en el cielo. Oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Esa descripción no es humana, es una descripción angélica. Y por lo tanto, la voz que escuchamos en el cielo es una adoración de millones y millones de ángeles. Una voz poderosa que era como trueno. Correcto. Ahora, esta adoración es tan dulce y armoniosa que dice, y su voz que oí era como de arpista. Aleluya, no sé qué tienen con el arpa, ¿verdad? El arpa es símbolo ¿de qué es el arpa símbolo? De victoria. Amén. En la Biblia, el arpa es símbolo de victoria. Cuando tocaban el arpa. Cuando tocaban el arpa. Amén. Y tocar el arpa es símbolo de victoria. Entonces, este cántico nuevo, nadie podía aprenderlo, sino solamente los 144,000. La pregunta es, ¿por qué fueron escogidos estos 144,000? Óigase, como primicia de los que moran en la tierra. ¿Cuáles son sus cualidades espirituales por las que menciona la Biblia, por los cuales fueron escogidos? Ahí están 4 cualidades. ¿Por qué fueron escogidos? Número 1. No se contaminaron con ¿qué? Con comida de Con mujeres. Con mujeres. No se contaminaron con mujeres. ¿Qué significa eso? Pues son vírgenes. Aclare la idea. No se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Y qué significa vírgenes? ¿Cómo que no han tenido varón? Los que siguen al cordero. Si son varones no pueden. Tuvieron a una mujer o nunca Que no han novia. tocado mujer, que no se han casado, que no han tocado mujer, que permanecen vírgenes. ¿Correcto? ¿Y pueden los hombres ser vírgenes también? Sí. ¿Pueden los hombres? Sí. ¿Cómo? ¿Antes del matrimonio? No, porque hoy en día. Entonces, esta descripción, la pregunta es, y la gran discusión ¿es literal o es simbólica? Porque muchas veces se concibe como símbolo de la pureza espiritual y contaminarse con mujer es símbolo de idolatría. ¿Qué usted cree? ¿Es literal o simbólico? Literal, dice el hermano. ¿Cuántos apoyan que son literales? Levante su mano. Pues son realmente vírgenes, ¿verdad? Literalmente.
¿Conoce usted algún personaje en la Biblia que no se haya casado? Pablo. El apóstol Pablo, aunque se cree que era viudo, pero en verdad no se le conoció esposa, y prefirió no casarse con tal de servirle a Cristo. ¿Algún otro personaje no estaba casado? Jeremías se le dijo, no te cases, porque la prueba que vas a pasar, amén, no te cases, ni te caí. Samuel tampoco. No conocemos cosas de Samuel, correcto, ¿verdad? Estos personajes que le hemos mencionado prefirieron consagrar su vida a Dios y servirle a Él estando en una condición de soltero. El apóstol Pablo dice que el mejor estado es la soltería, porque la soltería no tiene preocupación de las cosas del mundo, sino que simplemente se consagra al Señor. Pero él también advirtió, esto es al que tiene don de continencia, es decir, lo que pueden, porque eso es un don de parte de Dios. Los que no, él recomendó que es mejor casarse que estar quemándose de pasión, o no sé si es quemándose en el infierno, no sé dónde, pero se está quemando. Se está quemando, ¿verdad? Porque cuando se disparan las hormonas, parece que el asunto no es fácil. Entonces, número uno, este grupo, los 144,000, no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Número dos, no se halló mentira en su boca. No sé cuál de las dos es más difícil, si la primera o la segunda. Levante la mano quien nunca ha mentido. Oye, porque a veces se nos escapan las mentiras sin querer. Porque siguen el cordero. Te lavaste la mano y usted por el va a decir, sí, ya no te mentí. La segunda, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. No me brinque el orden, que me interesa el orden. Amén. Número uno, no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Número dos, siguen al Cordero donde quiera que va. O sea, fidelidad, comunión. Amén. Amén. Número tres, Fueron redimidos. fueron redimidos. ¿Y qué significa redimidos? Limpiados con la sangre de Cristo Jesús, redimidos de entre los hombres, correcto, como que como primicia para Dios. Como primicia para Dios. ¿Qué es primicia? Primeros frutos para Dios. Y número 4, que en su boca no fue hallada mentira. O sea, son íntegros de corazón, el que está hablando. Estas son las cualidades espirituales de este grupo de los 144,000. Ahora, después que vimos esta visión, el propósito de la visión es mostrarnos por adelantado la victoria de Cristo, que Él vendrá y estará sobre el monte de Sión, y con Él los 144,000 sellados. Amén. Y en el cielo, en ese momento, habrá una alabanza gloriosa que solamente los 144,000 podrán entender y podrán aprender. Después de esto, el verso 6 sigue con otra visión. Dice Juan: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Vi volar del medio del cielo a otro ángel. Siga leyendo. Que tenía el nombre que tenía el Evangelio eterno. Que tenía el Evangelio eterno. Para predicarle a los moradores de la tierra o a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Exactamente. Entonces ese ángel es un ángel fuerte, poderoso. Lógicamente que cada vez que vemos un ángel fuerte pensamos, ese es Cristo. No, recuérdense, hay que leer bien. Digo, vi Un ángel salió del cielo. volar por el medio del cielo a otro ángel. Así que no es Cristo, es otro ángel. Amén. Amén. Que tenía el Evangelio eterno para predicarlo. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación. No es una proclamación de la victoria de Cristo. Está predicando el Evangelio para salvación, como indicando: el que quiera escuchar y creer será salvo.
O sea, que aún en medio de los juicios de Dios se está demostrando la misericordia para aquellos que quieran escucharla, o para que no haya inocente. Este evangelio, dice Mateo 24:14, es necesario que sea predicado por todo el mundo. Y luego, el fin. ¿Y por qué tiene que ser predicado? Para que todos escuchen el evangelio y ninguno tenga excusa delante del Señor. Solamente Dios es justo, todos los demás somos mentirosos. Entonces, este ángel tenía estas dos características. Amén. Es un ángel poderoso que tenía el evangelio en la mano, el evangelio eterno, para proclamarlo a todas las naciones, pueblos y lenguas y tribus. ¿Y cuál fue el anuncio de este ángel? Ahí seguimos en los versos al siguiente, verso 7. Diciendo a gran voz. ¿Qué dijo este ángel? Esa es la pregunta. ¿Cuál fue el anuncio del primer ángel? Teme a Dios. Siga leyendo, lea completo. Porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dijo dos cosas: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Primer mandamiento: temed a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Segundo, ¿qué dijo? Adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amén. Ese fue el mensaje del primer ángel. Amén. Vayan copiando, por ahí tenemos preguntas sobre los tres ángeles. Amén. El segundo ángel, la descripción del segundo ángel. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, ¿de ángel? la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ha caído Babilonia. Ese fue el anuncio. Esa es una proclamación. La gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino Furor de su fornicación. de su fornicación. Fornicación. Entonces aquí estamos en un dilema. Con este anuncio de la primera vez que se menciona en la Biblia a Babilonia, en el libro de Apocalipsis, es aquí, en Apocalipsis 14, ¿cuánto? 8. Ha caído. Es el anuncio de la caída de Babilonia. ¿Qué Babilonia es? La gran ciudad. Dice la gran ciudad. Si dice la gran ciudad, tenemos que descartar que sea otra cosa que una ciudad. ¿Es una ciudad literal o una ciudad simbólica? Tal vez Babilonia sería como Jerusalén, como Roma. ¿O es literalmente Babilonia? ¿Qué usted cree? En la Biblia se habla de Babilonia en tres sentidos. Primero, como reino. Segundo, me habla como sistema mundial. Y tercero, me habla como ciudad. Como reino, la Biblia menciona el imperio babilónico, que me habla el profeta Daniel, y que también Jeremías y Ezequiel me hablaron también sobre ese imperio babilónico. Amén. Amén. El gran imperio que levantó Nabucodonosor. Pero también es una ciudad. ¿Dónde está ubicada la ciudad? ¿Dónde está ubicada? ¿Alguien sabe? En Roma. No. En Mesopotamia. Óigase lejos. Hoy sería como Irak. Óigase, entre los ríos Tigris y el Éufrates. Ahí tan lejos estaba Babilonia. Y recuerde que Génesis que me dice la fundación de Babilonia, que la levantó, me parece que fue Nimrod, poderoso cazador. Y ahí fue que se levantó una torre enorme que llegaba hasta el cielo. Amén. Que dijeron, por si acaso somos esparcidos, como una forma de rebelarse contra Dios. Esa es la ciudad literal, la que encontramos que fue fundada por Nimrod en el libro de Génesis. Y esta ciudad, diríamos,
que estuvo ubicada entre los ríos Tigris y el Éufrates. El libro de Isaías tiene 2 capítulos enteros de profecía en contra de Babilonia, y el libro de Ezequiel también tiene 2 capítulos enteros en contra de Babilonia, y los estudiólogos o estudiosos de la Biblia me dicen que hay parte de esa profecía que no se han cumplido, y que para cumplirse literalmente tendría que surgir otra vez Babilonia. Como hay parte, por ejemplo, de las profecías en Jerusalén que no se han cumplido. Y para cumplirse, lo que dice Mateo 24:15, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que será en el templo de Jerusalén, dijo Cristo, el que le entienda. Pero no hay templo en Jerusalén. ¿Qué haría falta para que se cumpla esa profecía? Que se construya un templo en Jerusalén. Amén. Amén. Y ese templo que se va a construir en Jerusalén, el tercer templo, es descrito por Ezequiel en los capítulos 40 en adelante. Óigase eso, una descripción bellísima del templo de Dios, el que será levantado, y que si sobrevive la gran tribulación, será el mismo templo que veremos cuando comience el milenio. Óigase, un templo que tiene unas características bellísimas, enormes. Amén. Que luego también podamos dar un estudio de ese templo. Amén. Amén. Ahora, ya entonces sabéis, pero también Babilonia es un sistema mundial de maldad, de opresión, de engaño, impuesto por Satanás. Así que la Biblia me habla en 3 sentidos de Babilonia: como imperio, me habla como sistema mundial y de forma simbólica, y me habla como ciudad de manera literal. Por lo tanto, en lo que estudian Apocalipsis nos dice que para que se cumpla esta predicción, esta profecía de Apocalipsis, es necesario, para que se cumpla Apocalipsis 17 y 18, es necesario que Babilonia vuelva a ser reedificada y tenga la gloria, y tenga mayor gloria que la del principio. ¿Por qué la puso aquí? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de sus fornicaciones. Y eso no es en el pasado, sino que durante la gran tribulación, esta nación va a hacer beber, se va a corromper, y lamentablemente esta nación se dice que será la capital económica del anticristo. Desde aquí, el anticristo tendrá toda su fuerza y todo su imperio. Advertencias. Tercer ángel. El tercer ángel trae una advertencia. ¿Cuál fue la advertencia? El anuncio. Apocalipsis 14, 9 al 11. Alguien que se ponga en pie y me lo lea. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en la frente o en su mano. Amén. Si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie recibirá que reciba la marca de la bestia. O sea, por tanto, el anuncio del tercer ángel es una advertencia para los que reciben la marca de la bestia. Amén. ¿Qué le advirtió? Si alguno recibe la marca de la bestia en su mano o en su frente, también recibirá, también se le dará beber del cáliz de la ira de Dios. Y habla del castigo eterno, habla de las consecuencias eternas que tendrán los que reciban la marca de la bestia. Tal vez parezca algo inocente, o una gran habilidad, o un gran logro,
porque nadie podrá comprar ni vender ni hacer ninguna acción de comercio si no tiene esa marca. Imagino que los comerciantes serán los primeros que van a buscar la marca para poder comprar y vender. Y muchos, amén, que tal vez quieren ponerse en esa categoría, guiándose de poderoso o queriendo prosperidad económica, también van a procurar la marca para ello entrarse en el sistema económico del anticristo. Aunque parezca tal vez inofensivo o tal vez parezca algo de prestigio en ese tiempo, de dignidad que puede facilitar, porque tener la marca de la bestia es un gran honor, una gran dignidad, porque tú perteneces a un super gobierno mundial, a una super religión mundial, y tienes acceso VIP a todos los recursos de ese gran imperio. Así que muchos tal vez se van a ufanar de que tienen la marca de la bestia. Pero Apocalipsis desde ahora ya está advirtiendo las consecuencias eternas si alguno busca o si alguno se deja poner la marca de la bestia. Amén. Amén. Como nosotros lo vemos y digamos, no, yo jamás lo haría. No, pero mírese, en ese contexto del anticristo, muchos van a buscar la marca de la bestia para tener esos favores. Amén. Y la van a exhibir con dignidad, con orgullo. Pero hay que saber las consecuencias, y por eso el libro de Apocalipsis ya nos señala consecuencias. Apocalipsis 14, versos 12 al 13, dice: he aquí la paciencia de los santos. Cada vez que hay expresión, la paciencia de los santos, ¿qué usted cree que es la paciencia de los santos? ¿Qué usted cree que es? Sufrir persecución por la causa de Cristo. Que a pesar de que sean perseguidos, no por eso niegan el nombre de Cristo. Amén. He aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Y oí una voz desde el cielo que me decía: escribe, una orden de escribir. Así que la paciencia de los santos es, mire, en el tiempo de la gran tribulación, los santos van a pasar hambre, los santos serán perseguidos, los santos van a ser discriminados, los santos van a esconderse, buscar esconderse. ¿Por qué? Porque no se dejarán sellar con el sello de la bestia. Y por eso dice: aquí está la paciencia de los santos. Y recuerden que leímos la semana pasada: el que a muerte, muerte; el que espada, a espada; el que a fiera, fiera. O sea, porque tú tengas el sello de Dios, significa que no te caerán los juicios que Dios manda. Los juicios de la trompeta, los juicios de la copa, no caerán sobre ti. Pero no significa que no va a ser perseguido por el anticristo, sino está hablando del tipo de muerte que van a tener los santos durante la gran tribulación. El que a fiera, fiera; el que espada, espada; el que hambre, hambre. Muchos morirán de diversas formas, y eso no se lo quita a nadie, porque esa es la suerte que sufrirán los santos durante la gran tribulación. Oí una voz del cielo que me decía: escribe. Ahí tenemos una bienaventuranza, la segunda bienaventuranza del libro Apocalipsis. Escribe. ¿Qué escribo? Bienaventurado. Oye, no sé quién quiere ser bienaventurado. Esa bienaventuranza, ¿quién la quiere? Nadie. Bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Amén. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. De hecho, se cumple en la actualidad. Todo el que muere en Cristo tiene su vida eterna asegurada. Amén. Amén. Y más, el que muera por Cristo en la gran tribulación también tendrá su vida eterna asegurada. Y eso es lo que está diciendo esta bienaventuranza. Bienaventurado de aquí en adelante los muertos en Cristo, los que mueren del Señor, los muertos que mueren en el Señor. Amén. Porque descansarán de su trabajo. ¿Qué trabajo? Está hablando de Apocalipsis. ¿Qué trabajo? No, está en Apocalipsis.
en el reino de gran tribulación, en el reino anticristo. ¿Cuál es qué trabajo? De sus sufrimientos. ¿Cuáles sufrimientos? Persecuciones. Y no fue ello que le dijo, ya no tendrán más sed. ¿Por qué dijo que no va a tener más sed? Ya no tendrán más calor. ¿Por qué dice que no tendrán más calor? Ni más frío. ¿Por qué dice que no tendrán más frío? Ni más hambre. ¿Por qué? Por su vida, que están sufriendo sed, están sufriendo calor, están sufriendo hambre. Entonces ya no pasarán estas cosas que están padeciendo. Y entonces de su trabajo, significa aquí, descansarán de sus sufrimientos. O sea, de los sufrimientos que están pasando con el anticristo, descansarán. Pero sus obras con ellos siguen. Amén. Esa es la segunda bienaventuranza. La primera ya la recuerdan ustedes. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de estas profecías y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3, la primera bienaventuranza. Y son 7, y esta es la segunda. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de su trabajo, porque sus obras con ellos siguen. La segunda bienaventuranza. Ahora, ya vimos el anuncio de los 3 ángeles. ¿Quién me dice cuál fue el anuncio del primer ángel? La buena nueva, el evangelio eterno. El segundo ángel que anunció la caída de Babilonia. La caída de Babilonia. Y el tercer ángel que anunció la advertencia de los que siguen a la bestia y la paciencia de los santos con la bienaventuranza. Amén. Ese fue el anuncio del tercer ángel. ¿Están aprendiendo, verdad? Amén. Ahora vamos a 2 visiones de la tierra que es cegada. Hay que entenderla. Está en Apocalipsis 14, verso 14 en adelante. Estas 2 visiones, oye, no es una. A veces que la ley piensa que es una sola. Y el título de Apocalipsis parecería que es una sola. Dice solamente la tierra es cegada. Pero son 2 visiones diferentes. Del capítulo 14 al 16 habla de una siega. Y la siega es de trigo. Del capítulo 17 al 20 me habla de una vendimia. ¿Y de qué es la vendimia? De uva. Óigase. Una es la siega para los santos, para los justos, y otra es la vendimia para los malvados. ¿Y cuál es la diferencia? Porque dice la tierra, dice la Biblia, Cristo en su parábola, que cuando llegue el fin del mundo, el fin de los tiempos, mandará a sus ángeles para que recojan ¿qué cosa? A los suyos, ¿verdad? Que sería el trigo, pero dice, mandará a sus ángeles para que recoja a los suyos de los 4 confines de la tierra. Pero la parábola del trigo y la cizaña, ahí es claro también, porque también me habla de la siega. Cuando llegue el momento de la siega, ¿qué dice Cristo que va a hacer? ¿Qué pasará con la cizaña? Y el trigo. En esa parábola, la cizaña son los hijos del maligno, el trigo son los hijos del reino, los hijos de Dios, y tomará el grano y lo pondrá en el granero de Dios. Pero en la vendimia tomará las uvas y las pondrá ¿dónde? En el lagar. ¿Y qué se hace en el lagar con las uvas? Se pisa, se exprime hasta que bote lo que tenga que dar. Ese es el juicio para los malvados. Oiga, que la Biblia dice que subió la sangre hasta los frenos de los caballos. Así serán castigados los malos. Y ese castigo también es una visión anticipada en la vendimia de lo que pasará en la batalla de Armagedón, o el valle de Josafat.
que lo vamos a ver luego en Apocalipsis 19. Amén. La siega del trigo, Apocalipsis 14, 14 a 16. Miré y aquí una nube blanca, óigase, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Quién es este que está bajando del cielo? En una nube blanca, semejante al Hijo del Hombre. El Señor. Oiga, vamos a seguir. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz a aquel que estaba sentado sobre la nube. O sea, otro ángel le está gritando a este otro, al que está sobre la nube: mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues las mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Le vuelvo a preguntar: este ángel en una nube blanca, semejante al Hijo del Hombre, porque era glorioso cuando era semejante al hombre que tenía forma humana y que estaba rodeado por un gran resplandor, correcto, tenía en su cabeza una corona, que significa también dignidad, y en la mano tenía una hoz aguda. ¿Por qué no puede ser Cristo? Esa es la pregunta. Hoz, la hoz no se usa, la hoz es como un, bueno, yo la conozco, es como tiene forma, no, tiene forma para jalar, es como un palo largo, tú la tienes por cosas y cuando tú vas a jalar, como el que tiene la corta. de la muerte. Exactamente, es como es curvada, de forma curva, correcta, de forma curva, que tú la entras, te inclinas un poquito bajo la tierra y cuando tú le das así, ¡pap!, va cortando la hoz. Búsquenla en internet para que vean lo que es una hoz. En muchos países usaban la hoz para cultivar el trigo. En nuestros países lo que usan es machete, pero en este caso no es un machete, es como una azada. Correcto, pero en vez de la forma de azada, en la punta de una forma como si fuese un machete curvo, que cuando tú lo alas va cortando. Cuando la Unión Soviética. La Unión Soviética. Usaba la hoz. Sí, la Unión Soviética, la agricultura de la Unión Soviética, de a ella que no sabe que es una hoz, pero no, ahí está la hoz y el martillo, solamente la hoz. Ese es Israel. Es un instrumento de media luna, de forma media luna, con forma media luna, que se pone en un palo de madera bien sujeto y que tiene filo por extremo adentro, que cuando usted lo entra sobre la cosa y jala, corta de la raíz para tumbar la fruta de los puercos. También lo usan algunos agricultores para tumbar a unos racimos de plátano, sí, de fruta y cosas que la cortan muchísimo. Ese es la hoz. Cuando habla de la tierra es cegada, entonces significa que la tierra Es cegada. fue herida. Es cegada. Como se sigue el trigo. Se recoge el trigo. Cegar es recoger el trigo y ponerlo en el granero. Entonces se escogió a los que son de Dios. Como dice Mateo y Marco, mandaré a mis ángeles para que mis ángeles, amén, junten. Ahí está. ¿Por qué no puede ser Cristo? Número uno, este personaje es descrito como un ángel. Y otro le dijo: mete tu voz. Y si es Cristo, ¿cómo Cristo va a estar recibiendo órdenes de otro ángel? No. Y ese que le dio las órdenes parece que tiene más jerarquía que él. ¿Y puede acaso haber un ángel con más jerarquía que Cristo? No. No podría ser Cristo, porque Cristo desciende en Apocalipsis 19 y estamos aquí en Apocalipsis 14. En Mateo 13:30, en la siega, Cristo es que dirige a los segadores, y los segadores son los ángeles de Dios. Amén. Amén. En la venida de Cristo, en una nube blanca, ya lo vimos, la siega tendrá lugar
tierra juntamente con la segunda venida de Cristo. O sea, cuando venga Cristo, según lo vemos en Mateo 24, 29, Marcos 13, 24, cuando Cristo venga en gloria, mandará a sus ángeles a recorrer la tierra y a reunir a sus escogidos. O sea, ¿cuándo es la siega? En la vida de Cristo. Amén. La pregunta es, ¿y vamos nosotros a participar de la siega? La iglesia. Ya la iglesia está arriba. Y la siega es a los que estén en la tierra en la segunda venida de Cristo. Amén. Fíjense cómo es la cosa. Casi siempre uno dice, ¿verdad? Y a veces uno confunde los términos, pero no confundamos los términos. Así que por lo tanto, este ángel que desciende con una hoz en la mano, en una nube blanca, semejante al Hijo del Hombre, no era Cristo. ¿Por qué? Porque recibe orden de otros ángeles. Pero otro ángel le grita, mete tu voz en la tierra. Y él obedece y metió su voz en la tierra. Amén. ¿Me entendieron? Amén. ¿Estamos claros ahí? Amén. Creo que estamos perdiendo mucho Apocalipsis. ¿Qué es la siega? En la parábola del trigo y la cizaña, miren los elementos que Cristo da. El sembrador es Cristo. ¿Cuál elemento me dice? El enemigo que sembró la cizaña es Satanás. La siega es el fin del siglo. ¿Qué más? El trigo son los hijos del reino que son puestos en el granero de Dios. Y la cizaña son los hijos del maligno que serán lanzados fuera. Y los segadores, ¿quiénes son? Los ángeles de Dios. O sea que ahí en Mateo 13, en la parábola del trigo y la cizaña, encontramos todos los elementos de lo que es la siega y el fin del siglo. Mateo 24, 31. Enviará a sus ángeles, que son los segadores, con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esa es la siega. Amén. Y eso fue lo que vimos en Apocalipsis, lo que declara Mateo. Ahora, la vendimia. Mire la vendimia. Mire abajo, la foto abajo es la uva que es recogida. ¡Wow! ¡Cuánta uva! Y lo que no ha habido un viñedo es una cosa rica. Porque son lindas. ¡Wow! Y huelen un aroma. Son aromáticas. Mi bisabuela tenía unas ramas de uva en el patio de ella. Y hizo una enramada. Y en la enramada tenía de varas atravesadas. Y la uva, que es una enredadera, se iba enredando en cada rama. Y cuando decía la uva, usted entraba y veía que salían del techo todos esos racimos de uva. Y de que yo llegaba a la cocina de ella y respiraba, me daba el olor a uva. Ella se llamaba Amén. Entonces, Moma, le decía Moma. Entonces decía yo, bueno, ya está la uva, porque huele a uva. Ya me decía, siéntate. Y yo con una tijerita, ¡pam!, cortaba un racimito y me lo daba en la mano. Tremenda uva, ¿no es? De forma natural. Eso es bello. Ahora las uvas son recogidas, Mateo 14, 17 al 20. Y el ángel arrojó su voz en la tierra y vendimió la viña. Oye, lo primero me está hablando de una cosecha de trigo. Y ahora me está hablando de una viña. Y hay que notar el cambio. Una vendimia. Y vendimió. La otra dijo, mete tu voz y ciega la tierra. ¿Y qué es cegar? Recoger el grano ¿de qué? De trigo. Ahora, verso 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Echó la uva dónde?
esa uva son los hijos de los malvados o los hijos de Dios. Los hijos de los malvados. Vamos a ver, siga yo el verso siguiente. Fue pisado el lagar fuera Fue pisado el lagar fuera de la ciudad. fuera de la ciudad porque es indigno. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. ¿Qué salió del lagar? Sangre. Sangre, ¿hasta dónde? Los frenos. Hasta los frenos de los caballos. ¿Por qué tiempo? ¿Por qué distancia? Por 600 estadios. Por 1600 estadios. ¡Wow! Amén. Así que entendemos las dos visiones que nos dan en la siega del fin del siglo. Una es la siega. Cuando me habla de cegar, me está hablando de trigo. Y me está hablando de los escogidos que serán recogidos de los cuatro extremos de la tierra y puestos ¿en dónde? En el lagar de Dios. En el lagar de la ¿Dónde serán colocados los justos? En el granero de Dios. Amén. Ahí no va a haber tortura, ahí no van a ser pisoteados. Amén. Ahí lo tenemos. Entonces, esa es la vendimia. Ahora, la segunda visión de la vendimia, salió el ángel del templo que está en el cielo, ya lo leímos. Ese es el mismo juicio que me habla el profeta Joel en el 3:12 y 13, que me habla del juicio del valle de Josafat. En el valle de Josafat. Es el mismo juicio que también Apocalipsis 19, versos 17 al 21, me va a hablar. Y ese juicio se conoce como Armagedón. Amén. Así que ya saben por adelantado qué va a pasar en Armagedón. Dice que Dios va a vendimiar. Pasará su voz sobre la tierra y va a vendimiar. Cuando habla de vendimia es para los malvados. Así como recogen los buenos, que es en la siega, también van a recoger a los malvados, que es en la vendimia, y lo van a echar en el lagar de Dios. Entonces, mire el lagar. Ahí solamente puse los pies y busqué unos pies bonitos, porque hay muchos pies feos que están pisando uva. Yo espero que ya la técnica de hacer vino de uva haya cambiado, ¿verdad? Porque imagínense, uno tomando vino de uva con tanto gusto. Espero que la técnica haya cambiado y que haya una forma diferente de exprimir la uva que no sea como Zamora. Sí, imagínense los tiempos cuando la iglesia practicaba el lavatorio de pie. Sí. Que a veces uno lo sorprendía y dice, ay Dios mío, yo que no me he cortado las uñas. Ay, yo que hago con esta media tan fea. Porque hay hermanos que se hacían hasta pedicura antes de lavatorio de pie para ir con sus pies bonitos, exhibir sus pies bonitos. Y se pintaban las uñas para ir con el pie bonito. Pero cuando era sorpresa, lo sorprendía. Y ahí está. Ahí está. La batalla de Josafat. Entramos a Apocalipsis capítulo 15. ¿Cómo ve el tiempo? Bueno, tenemos como ¿cuántos minutos? ¿Como 10 minutos? 10 minutos. Sí. Apocalipsis 15. ¿Qué contiene este capítulo? La visión de 7 ángeles que tienen las 7 copas de la ira de Dios. ¿Qué más tiene este capítulo? Regocijo, alabanza en el cielo, y finalmente vemos el arca del cielo, el templo del cielo que se abre, y cuando se abre nos muestra el arca del pacto. 3 cosas en Apocalipsis 15, y Apocalipsis 15 es preparatorio de los últimos juicios que serán derramados en Apocalipsis. La visión de los 7 ángeles. Amén. Vamos a ver. ¿Quién me lee Apocalipsis 15:1? Apocalipsis 15:1. Sigue la narración del libro. No, Apocalipsis 15:1. Vi en el cielo otra señal grande. Y admirable. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. Los ángeles que tenían las 7 plagas postreras, Wow. porque en ellas se consumaba la ira de Dios. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, ¿verdad?
¿verdad? Que no se equivoque la S, ¿verdad? Porque una cosa es postrera y otra cosa es postrera. O sea, últimas 7 plagas que tenían, que era la consumación de la ira de Dios. Esa fue la primera visión. Apocalipsis capítulo 15 es preparatorio para las últimas plagas que se han derramado sobre la tierra. Versículo 2. Vi también con un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Amén. Segundo versículo. Sí. Correcto. Sí. Vi también como un mar de vidrio. Nos recuerda el mar de vidrio que vimos en Apocalipsis capítulo 4. Fuego. Pero esto era diferente. Porque este estaba mezclado con sangre. ¿Que significa qué cosa? Los juicios de Dios o la ira de Dios. Y junto al mar de vidrio, ¿quiénes estaban? Los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. Estos son los que salen de la gran tribulación. Amén. Y el número que no habían, que bestia, y su imagen y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio. ¿Con qué tiene la mano? Las Con arpas las de Dios. arpas de ¿Y Dios. qué son símbolos arpas? Victoria. Y cantaban un cántico, el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Aleluya. Todo el mundo quiere adivinar cuál es ese cántico, buscar cuál es ese cántico. Bueno, ahí está difícil. Grande y maravillosos son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. Ese es Es un salmo. canto. Amén. Cantaban, entonaban este cántico. Amén. Amén. Ese es un cántico. Ahí está. Después de estas cosas, o sea, ¿qué miró? Número 1, miró la visión de los 7 ángeles postreros que tenían las últimas plagas de Dios. Y luego oyó un cántico en el cielo. Y el tercero, verso 5. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. ¡Wow! ¿Dónde fue abierto? ¿En la tierra, en Jerusalén? En el cielo. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñido alrededor del pecho con cintos de oro. Estos ángeles tenían vestimenta sacerdotal de lino blanco, y a esa vestimenta me habla de santidad, pero también me habla de justicia, de la justicia de Dios. Así que estos 7 ángeles venían vestidos de lino, salieron del templo, y la pregunta grande es: ¿para qué se abrió el templo? Fue abierto el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. ¿Para qué? Número 1, lo dijeron por allá atrás, para que salieran los 7 ángeles que tenían las últimas plagas de Dios. Las 7 plagas. Y número 2, ¿para qué más? Y para mostrar el tabernáculo del pacto. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Verso 8. Y el templo se llenó de humo. Aleluya, la gloria. Cuando usted vio que el templo se llenó de humo, Isaías 6. Vi un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo. Amén. Y los oficiales del templo se estremecían. La gloria del Señor llenó toda la casa, y los sacerdotes no podían ministrar por causa de la presencia del Señor. Cuando Salomón llevó el arca del pacto al templo nuevo que él había edificado, la gloria del Señor se derramó sobre el templo
templo y nadie podía ministrar por la presencia del Señor. Eso fue el desierto. Pero cuando llegamos al tabernáculo, amén, ahí estaba la gloria de Dios. Y el templo se llenó de humo, que sabemos que es la gloria de Dios. Humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Aleluya. Ahí está el capítulo 15, que también es preparatorio de los juicios de las 7